Ricardo se reía a carcajadas en su oficina privada. «Te doy todo mi restaurante si logras atender la mesa 7 esta noche», le dijo a Esperanza, la joven que buscaba trabajo como mesera. Ella tomó la libreta de comandas con manos temblorosas. Lo que sucedió después hizo que la risa se le congelara en la cara para siempre. Ricardo Vega se recostó en su silla de cuero italiano importado, observando a través de los ventanales de cristal cómo los meseros atendían las mesas más exclusivas de la ciudad. A los 45 años, había construido el Palacio Dorado, el restaurante más prestigioso del país, donde solo cenaban millonarios, políticos de alto nivel y celebridades internacionales que pagaban fortunas por una experiencia gastronómica única. Su restaurante era un monumento a su ego. Pisos de mármol travertino, cristalería de baccarat que costaba más que autos enteros, y una reputación que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos los demás establecimientos de la ciudad. Pero lo que más disfrutaba Ricardo no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores, especialmente a las mujeres que osaban invadir lo que él llamaba el territorio sagrado de la alta gastronomía. «Señor Vega», la voz nerviosa de su hostess interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Hay una joven aquí que dice que viene por el trabajo de mesera». «¿Una joven?» Ricardo soltó una carcajada cruel. «Que pase. Esto va a ser divertido». Esperanza Morales entró nerviosamente al despacho, llevando en sus manos un currículum que había preparado con cuidado durante semanas. A los 28 años había trabajado en restaurantes toda su vida, siempre soñando con la oportunidad de demostrar sus habilidades en un lugar prestigioso como este. Su uniforme estaba impecable. Había llegado 2 horas antes para asegurarse de no llegar tarde y había practicado su presentación frente al espejo hasta memorizarla. «Buenas tardes, señor Vega», dijo Esperanza con respeto, extendiendo su currículum. «Soy Esperanza Morales. Vengo por la vacante de mesera que publicaron». Ricardo no tomó el papel. En lugar de eso, se quedó mirándola de arriba abajo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si fuera un depredador evaluando a su presa. «¿Tú?», preguntó finalmente, su voz cargada de desprecio. «¿Tú quieres trabajar como mesera aquí?» «Sí. Señor, tengo 5 años de experiencia y ¡ja! Mauricio interrumpió con una carcajada que resonó por toda la oficina. 5 años sirviendo tacos en fondas de barrio. Eso es lo que llamas experiencia. Esperanza sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Oh, señor, si pudiera revisar mi currículum verá que no necesito revisar nada». Mauricio se puso de pie, caminando alrededor de ella como un tiburón rodeando a su víctima. «¿Sabes cuánto cuesta la botella de vino más barata que servimos aquí? 2,000 pesos. ¿Sabes cuánto vale tu experiencia? Nada». En ese momento se escucharon risas provenientes del comedor principal. 3 meseros habían terminado su descanso y observaban la escena a través del cristal. Fernando, Diego y Sebastián, los meseros más experimentados del restaurante, se acercaron a la oficina atraídos por el espectáculo. «¿Qué tenemos aquí, jefe?», preguntó Fernando con una sonrisa burlona. «¿Una nueva hostess?» «Mejor aún», Ricardo aplaudió sarcásticamente. «Esta señorita quiere ser mesera». Las carcajadas de los 3 hombres llenaron la habitación. Diego se limpió las lágrimas de los ojos de tanto reír. «¿En serio que una mujer quiere servir a clientes de verdad?», se burló Sebastián. «Seguro confundiste este lugar con una cafetería». Esperanza apretó los puños, sintiendo cómo la humillación la quemaba por dentro. Durante años había enfrentado comentarios similares, pero algo en la manera despectiva y sistemática con que estos hombres la trataban la hirió más profundamente que de costumbre. «Señores», Ricardo se dirigió a sus empleados con una sonrisa diabólica, «creo que deberíamos ser educados con nuestra visitante. Después de todo, ella tiene 5 años de experiencia». Los meseros intercambiaron miradas cómplices, reconociendo el tono que usaba su jefe cuando planeaba una humillación pública especialmente cruel. «Esperanza», Ricardo pronunció su nombre como si fuera una broma. «¿Por qué no nos demuestras tu experiencia? Ahí afuera tenemos la mesa 7 con invitados especiales. Lleva una semana reservada y nuestros mejores meseros tiemblan solo de pensarla. Señor, yo estaría encantada de...» «Espera», Ricardo levantó la mano teatralmente. «No he terminado.
Si realmente puedes atender esa mesa perfectamente durante toda la noche, te doy el trabajo. Pero no cualquier trabajo. Hizo una pausa dramática, mirando a sus empleados para asegurarse de que estuvieran prestando atención. Te hago socia, te doy mi restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 meseros se habían quedado boquiabiertos ante la magnitud de la apuesta, pero, continuó Ricardo con una sonrisa sádica, cuando falles miserablemente, como estoy seguro de que lo harás, no solo te vas de aquí y te comprometes a nunca más presentarte en ningún restaurante serio de esta ciudad, firmarás un documento prometiendo que abandonarás para siempre cualquier pretensión de trabajar en alta gastronomía. Fernando se acercó a Ricardo. Está claramente preocupado, jefe. ¿Estás seguro la mesa 7 son críticos gastronómicos internacionales? Si por casualidad ella... No hay casualidades, Ricardo rugió. Una mujer que ha trabajado en fondas de barrio jamás va a poder manejar lo que ustedes con años de experiencia en alta cocina consideran imposible. Esperanza miró a los 4 hombres que la rodeaban. Podía ver el desprecio en sus ojos, la manera en que la habían juzgado antes de siquiera conocer sus habilidades. Durante 28 años había soportado comentarios sobre cómo el servicio de alta gama no era lugar para mujeres, sobre cómo sus manos eran demasiado delicadas para cargar bandejas pesadas, sobre cómo debería buscar empleos más apropiados para su género. ¿Y qué gano yo si acepto y fallo?, preguntó Esperanza, sorprendiendo a todos con su calma. ¿Ganar? Ricardo se carcajeó. No vas a ganar nada, vas a perder todo, pero si insistes en humillarte públicamente, adelante. Será entretenido. En ese momento, algo se rompió dentro de Esperanza. No era solo la injusticia de la situación, sino años de acumulación de desprecio, de puertas cerradas, de oportunidades negadas, simplemente por ser mujer en una industria dominada por hombres. Había visto cómo meseros mediocres conseguían empleos que ella merecía más. Había escuchado infinitas veces que los clientes preferían que un hombre les recomendara vinos. «Acepto», dijo Esperanza con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Ricardo parpadeó, no esperando esa respuesta. «¿En serio? ¿Completamente en serio?» Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Pero quiero que el acuerdo sea por escrito y quiero que todos los meseros del restaurante estén presentes cuando atienda la mesa 7. «Perfecto». Ricardo aplaudió. «Esto va a ser aún más divertido de lo que pensé. Vamos a hacer un espectáculo completo». Mientras Ricardo llamaba a todos los empleados del restaurante para que fueran testigos de lo que él consideraba sería la humillación más épica de su carrera. Esperanza se dirigió silenciosamente hacia el comedor principal para observar la mesa 7 que la esperaba. No sabía que en las próximas 4 horas su vida cambiaría para siempre y que la arrogancia de Ricardo Vega estaba a punto de recibir la lección más devastadora de su existencia. El comedor del Palacio Dorado se había transformado en un coliseo romano moderno. La palabra había corrido rápidamente entre todos los empleados sobre la apuesta más ridícula en la historia del restaurante. Una mujer desconocida contra la mesa más temida de toda la alta gastronomía local. En menos de 10 minutos, más de 20 personas se habían congregado alrededor del área de servicio, formando un círculo como espectadores sedientos de sangre, esperando ver a los gladiadores luchar. Ricardo había mandado traer sillas del área de staff, convirtiéndolo oficialmente en un evento. Se había posicionado estratégicamente en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía ocultar su anticipación sádica. A su lado, Fernando, Diego y Sebastián susurraban entre ellos haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Esperanza en admitir su derrota. «Damas y caballeros», exclamó Ricardo con voz teatral, como si fuera el maestro de ceremonias de un espectáculo macabro. «Bienvenidos al evento del año. En esta esquina tenemos a Esperanza Morales, quien afirma tener 5 años de experiencia sirviendo quesadillas en puestos callejeros». Las risas resonaron por todo el comedor. Algunos empleados sacaron sus teléfonos celulares, claramente planeando grabar lo que consideraban sería un momento viral para sus redes sociales. Y en esta esquina, Ricardo señaló hacia la mesa 7. Tenemos a 5 críticos gastronómicos internacionales que han cerrado restaurantes con una sola reseña negativa, clientes que hablan 6 idiomas y conocen cada vino de cada región del mundo. La mesa 7 era legendaria en el Palacio Dorado,
5 personas vestidas con elegancia europea, cada una representando una publicación gastronómica diferente: Michelin Guide, Wine Spectator, Food and Wine, Sagat y Le Figaro. Habían llegado sin reserva, como hacían los verdaderos críticos, y habían solicitado específicamente ser sorprendidos por el mejor servicio del continente. Esperanza se acercó lentamente a la mesa, ignorando completamente el circo que se había formado a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en los 5 comensales, estudiando cada detalle: la manera en que sostenían sus copas de agua, la posición de sus cubiertos, las marcas de sus relojes que revelaban su estatus económico real. «¿Necesitas que alguien te explique cómo tomar una orden?», se burló Diego, provocando otra ronda de carcajadas. «¿O sabes usar una libreta?», añadió Sebastián. Esperanza no respondió. En lugar de eso, caminó con elegancia hacia la mesa 7, su postura cambiando completamente. Ya no era la mujer nerviosa que había suplicado por trabajo, se movía con la gracia fluida de alguien que había servido a la realeza europea. «Miren eso», señaló Fernando con desdén. «Ni siquiera sabe por dónde empezar, está caminando como si estuviera en una pasarela. Tal vez piensa que es modelo», añadió un cocinero joven desde la multitud, generando más risas crueles. Pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras los demás se burlaban, algunos de los empleados más experimentados habían comenzado a observar más cuidadosamente la manera en que Esperanza se aproximaba a la mesa. No era la inseguridad torpe de una novata, era la aproximación sistemática de alguien que entendía protocolos de servicio de alto nivel. Esperanza llegó a la mesa 7 y por primera vez desde que había entrado al restaurante, sonrió. No era una sonrisa nerviosa o defensiva, sino una sonrisa de reconocimiento profesional, como si acabara de ver a viejos colegas. «Buenas noches», dijo en un francés perfecto que hizo que los 5 comensales levantaran la vista sorprendidos. «Bienvenidos a el Palacio Dorado. Soy Esperanza y tendré el honor de atenderlos esta noche». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de cristalería desde la cocina. Los críticos intercambiaron miradas de genuina sorpresa. En todo su recorrido por restaurantes latinoamericanos, nunca habían sido recibidos en francés por una mesera. «Permítanme presentarles nuestra selección de esta noche», continuó Esperanza, ahora en inglés británico impecable, dirigiéndose al crítico de Wine Spectator. «Tenemos un menú degustación de 8 tiempos diseñado específicamente para armonizar con nuestra cava de vinos europeos». Ricardo se había quedado paralizado. Durante 5 minutos había estado esperando ver a Esperanza tropezar, tartamudear o derramar agua. En lugar de eso, estaba presenciando una demostración de protocolo internacional que superaba el nivel de servicio de sus propios meseros más experimentados. «¿De qué se ríe?», Ricardo preguntó con suspicacia, su voz llegando hasta la mesa 7. La crítica de Le Figaro, una mujer francesa de unos 60 años, miró hacia Ricardo con una expresión de desdén apenas disimulado. «Perdón», preguntó en español con acento parisino, «¿ese hombre está interrumpiendo nuestro servicio?». Esperanza mantuvo su profesionalismo impecable. «Les ofrezco disculpas por cualquier distracción. Permítanme enfocarme completamente en su experiencia culinaria». Se volvió hacia la sommeliera del grupo, una italiana que representaba a Gambero Rosso. «Signora», dijo en italiano fluido, «¿les gustaría comenzar con un aperitivo? Que recomiendo nuestro Franciacorta Doge. O si prefieren algo más aventurero, tenemos un champagne Krug Clos d'Ambonay, que maridará perfectamente con nuestras ostras Belón». La italiana se quedó boquiabierta. Las referencias que Esperanza estaba haciendo no eran conocimiento básico de vinos. Estaba citando etiquetas específicas de las denominaciones de origen más prestigiosas de Europa, con pronunciación perfecta y conocimiento técnico que solo venía de años de experiencia en el más alto nivel. Fernando se acercó a Ricardo claramente preocupado. «Jefe, ¿de dónde sacó ese conocimiento de vinos?». «No tengo ni idea», Ricardo murmuró, sintiendo como su confianza comenzaba a agrietarse. La multitud de empleados había dejado de reírse. Algo en la manera profesional y sofisticada con que Esperanza manejaba la mesa más difícil del restaurante había cambiado completamente la energía del ambiente. «¿Podríamos ver la carta de vinos?», preguntó el crítico alemán de Michelin Guide. «Por supuesto», Esperanza respondió, «pero antes de traer nuestra carta,
Me gustaría conocer sus preferencias. ¿Prefieren explorar varietales locales extraordinarios o les interesa más nuestra selección de Grands Crus franceses? Tenemos un Chateau d'Yquem 1997 que es excepcional. El crítico alemán se sentó hacia atrás, claramente impresionado. Chateau d'Yquem era uno de los vinos de postre más caros y prestigiosos del mundo. El hecho de que Esperanza lo mencionara con tanta naturalidad sugería un conocimiento que iba mucho más allá de lo que cualquier mesera local debería tener. ¿Cómo sabe sobre Chateau d'Yquem?, preguntó la francesa, su curiosidad profesional claramente despertada. Esperanza hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto revelar. He tenido la fortuna de trabajar con vinos excepcionales antes. Respondió diplomáticamente. ¿Dónde?, insistió el crítico americano de Sagat, claramente fascinado. En lugares donde la precisión del servicio y el conocimiento enciclopédico de productos son requisitos básicos, no excepciones. Esperanza respondió comenzando a demostrar un conocimiento que ninguna persona en el restaurante había anticipado. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Lo que había planeado como una humillación pública se estaba transformando en algo completamente diferente. Algo que no podía controlar ni entender. Don Aurelio, el sommelier más veterano del restaurante, con 30 años de experiencia, se acercó más al círculo. Había estado observando desde la distancia, inicialmente para entretenerse como todos los demás, pero ahora con genuina fascinación profesional. ¿Qué tipo de lugares?, preguntó don Aurelio, su voz libre del tono burlón que habían usado los otros. Esperanza lo miró con respeto, reconociendo inmediatamente la voz de la experiencia real. Lugares donde un error en el maridaje puede costar estrellas Michelin, respondió suavemente. La frase «estrellas Michelin» cayó como una bomba en el comedor. Todo el personal del restaurante sabía que las estrellas Michelin representaban el más alto reconocimiento en la gastronomía mundial. Eran el equivalente a medallas olímpicas en el mundo culinario, y mencionarlas con tanta naturalidad sugería un nivel de experiencia que nadie había anticipado. ¿Estás diciendo que has trabajado en restaurantes con estrellas Michelin?, Fernando preguntó, su voz perdiendo toda la arrogancia anterior. No dije eso exactamente. Esperanza corrigió calmadamente. Dije que he trabajado en lugares donde ese nivel de precisión es esperado. El crítico de Michelin Guide se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Qué restaurantes exactamente? Esperanza hizo otra pausa, sus ojos moviéndose entre la mesa de críticos y la multitud de empleados que la observaban. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. Le Bernardin en Nueva York, se dijo finalmente. El Cellar de Can Roca en Girona, Osteria Francescana en Módena. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso físico. Cada uno de esos nombres representaba templos de la gastronomía mundial. Le Bernardin tenía 3 estrellas Michelin y era considerado el mejor restaurante de mariscos del mundo. El Cellar de Can Roca había sido nombrado el mejor restaurante del mundo por Restaurant Magazine. Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura, era una leyenda italiana. Ricardo sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago con un martillo. Durante 20 años había presumido de dirigir el mejor restaurante de la ciudad, pero nunca había estado ni cerca del nivel de los establecimientos que Esperanza acababa de mencionar. «Eso es imposible», murmuró Diego, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. La crítica francesa de Le Figaro se dirigió directamente a Esperanza, ignorando completamente el resto del personal. «Si realmente trabajaste en Le Bernardin, conocerías al chef Eric Rippert personalmente». «Conozco al chef Rippert», Esperanza confirmó. «También trabajé directamente bajo la supervisión de Aldo Somm cuando era sommelier principal. Aprendí técnicas de servicio de caviar que solo se enseñan en restaurantes de ese calibre». El crítico alemán se quedó boquiabierto. Aldo Somm era una leyenda mundial en el mundo de los vinos, un sommelier que había ganado todos los premios posibles en su profesión. «¿Qué técnicas específicas?», preguntó, claramente probando el conocimiento de Esperanza. «Servicio de caviar o cetra en madreperla con cucharas de nácar, temperatura exacta de 18 grados, acompañado de vodka ruso a menos 5 grados en copas preenfriadas». Esperanza recitó como si fuera información básica.
También técnicas de decantación para vinos de más de 50 años, protocolos de servicio para dignatarios internacionales y maridajes específicos para diferentes cavidades gustativas según origen geográfico de los comensales. Cada detalle técnico que Esperanza mencionaba era correcto y específico. No era conocimiento que se pudiera improvisar o googlear. Era información que solo venía de años de experiencia práctica en los niveles más altos de la industria. Don Aurelio se acercó aún más, completamente fascinado. Si trabajaste con Aldo Sohm, sabrías sobre sus técnicas de maridaje para degustaciones a ciegas. Esperanza sonrió por primera vez, dirigiéndose al personal del restaurante. Los maridajes de Aldo no se basan solo en complementar sabores, sino en crear contrastes sorprendentes que revelan notas ocultas en tanto el vino como la comida. Su técnica de disrupción controlada, donde deliberadamente rompe reglas tradicionales para crear experiencias sensoriales inesperadas. La explicación era tan técnica y específica que solo alguien que hubiera trabajado directamente con el sommelier más famoso del mundo podría conocerla. Ricardo se había quedado completamente mudo. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba escuchando. La mujer a quien había humillado como si fuera una amateur completa estaba demostrando conocimientos que superaban los de cualquier persona en su restaurante, incluyéndolo a él mismo. ¿Y en el cellar de Can Rock?, preguntó la crítica italiana, claramente cautivada por la conversación. Trabajé directamente con los hermanos Roca durante la temporada en que ganaron el primer lugar en los World's Best Restaurants. Esperanza explicó. Aprendí técnicas de cocina molecular, servicio de platos con nitrógeno líquido y protocolos de timing para menús de degustación de 4 horas. Cada respuesta era más impresionante que la anterior. Los hermanos Roca eran considerados innovadores revolucionarios en la gastronomía mundial. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo con una voz quebrada, aunque ya sospechaba que no le gustaría la respuesta. ¿Por qué dejaste restaurantes de ese nivel para venir aquí?, la pregunta que había estado esperando. Esperanza miró directamente a Ricardo, y por primera vez él pudo ver una tristeza profunda en sus ojos, porque en los niveles más altos de la gastronomía, a veces el talento no es suficiente si no tienes las conexiones correctas o si no encajas en las expectativas de cierta gente sobre quién debería estar en esas posiciones. Las implicaciones de esa declaración golpearon a todos como un martillo. La industria gastronómica de alto nivel, especialmente en sus niveles más élite, era notoriamente dominada por hombres y redes de influencia cerradas. Las pocas mujeres que lograban penetrar esas barreras enfrentaban obstáculos adicionales que sus contrapartes masculinas nunca tenían que considerar. ¿Te sacaron por ser mujer?, preguntó una voz desde la multitud de empleados cargada de indignación. No directamente. Esperanza respondió, continuando su trabajo con la mesa 7. Pero digamos que cuando los presupuestos se ajustan y hay que hacer recortes de personal, las razones para mantener o despedir a cierta gente pueden volverse muy creativas. El crítico de Wine Spectator se inclinó hacia adelante, claramente afectado por la historia. ¿Qué pasó específicamente? Esperanza sirvió agua en las copas de los críticos con movimientos tan fluidos y precisos que parecían coreografía profesional. Cada gesto revelaba años de entrenamiento en protocolos de servicio de nivel mundial. Hubo un incidente en Osteria Francescana. Comenzó lentamente. Un error en un pedido especial para un crítico muy influyente. La investigación inicial sugirió que había sido un problema con el servicio de sala. Yo era la única mujer en el equipo principal de servicio. La tensión en el comedor se intensificó. Todos entendían las implicaciones. En restaurantes de nivel Michelin, donde los márgenes de error eran inexistentes y las reputaciones se construían durante décadas, un solo error podía arruinar carreras enteras. ¿Fue tu culpa?, Sebastián preguntó con una voz apenas audible. No, Esperanza respondió firmemente. La investigación posterior demostró que había sido un error de comunicación en la cocina entre el chef de pasta y el sous-chef. Pero para cuando se aclaró la situación, yo ya había sido señalada como la responsable. ¿Por qué tú específicamente?, Ricardo preguntó, aunque una parte siniestra de su mente ya sospechaba la respuesta. Porque era la única mujer en el equipo principal. Esperanza respondió sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad.
Cuando algo salía mal y necesitaban a alguien a quien culpar, era más fácil señalar a la persona que ya destacaba por ser diferente. «Eso es injusto», murmuró don Aurelio, claramente indignado. «Esa es la industria». Esperanza corrigió. «No solo en restaurantes con estrellas Michelin, sino en todos lados. Cuando eres mujer en un campo dominado por hombres, tienes que ser 2 veces mejor para obtener la mitad del reconocimiento, y cuando algo sale mal, eres la primera sospechosa, sin importar la evidencia». La descripción de Esperanza sobre la discriminación sistemática resonaba dolorosamente con las propias actitudes de Ricardo. Recordó innumerables ocasiones en las que había asumido automáticamente que las mujeres eran menos competentes en servicio de alto nivel, en las que había atribuido sus éxitos a suerte o ayuda masculina, y después de Hosteria Francescana, preguntó Fernando, su voz completamente desprovista de la arrogancia anterior. «Después descubrí que la reputación te sigue a todas partes». Esperanza respondió, comenzando a presentar los entrantes con una elegancia que dejó a los críticos claramente impresionados. «Incluso después de que se demostró mi inocencia, la historia que circuló en la industria fue diferente. Los rumores se extienden más rápido que las correcciones». «¿Nadie te defendió?», Diego preguntó, genuinamente horrorizado por las implicaciones. «Algunos lo hicieron, pero discretamente». Esperanza admitió. «En un mundo donde los contratos valen millones y las relaciones profesionales lo son todo, no muchas personas están dispuestas a arriesgar sus propias carreras defendiendo a alguien que ya ha sido marcado como problemático». La brutal honestidad de esa declaración dejó a todos en silencio. Era una ventana hacia un mundo que la mayoría de ellos nunca había considerado. Las políticas de alto nivel donde el talento individual podía ser destruido por dinámicas de poder que no tenían nada que ver con competencia profesional. «¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar en tu nivel real?», don Aurelio preguntó, su voz cargada de respeto y compasión. «8 meses», Esperanza respondió. «8 meses aplicando a restaurantes de todo nivel, a cadenas hoteleras, a cualquier lugar que me diera una oportunidad de demostrar que todavía podía hacer el trabajo». «¿Y todos te rechazaron?», Ricardo preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «La mayoría ni siquiera me respondió». Esperanza confirmó. «Los que sí lo hicieron generalmente dijeron que estaba sobrecalificada o que mi experiencia no sería aplicable a sus operaciones más simples». Ricardo se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de usar exactamente esas excusas. Si Esperanza hubiera mencionado su experiencia en restaurantes Michelin desde el principio, probablemente la habría descartado inmediatamente como alguien demasiado complicada o cara para su operación. Mientras hablaba, Esperanza continuó sirviendo a la mesa 7 con una maestría que ahora todos podían reconocer como resultado de años de entrenamiento en los niveles más altos posibles de la profesión. Cada movimiento era económico, preciso, sin desperdicio de tiempo o energía. Los 5 críticos habían dejado de observar la comida para observarla a ella, claramente fascinados por presenciar servicio de nivel mundial en un lugar donde no lo habían esperado. La transformación en la mesa 7 era imposible de ignorar. Los 5 críticos gastronómicos más exigentes del mundo habían dejado de evaluar la comida para observar fascinados el nivel de servicio que estaban recibiendo. Esperanza no solo conocía cada detalle técnico del protocolo internacional, sino que lo ejecutaba con una gracia que convertía el servicio en arte puro. «¿Cómo sabes sobre técnicas específicas de diferentes regiones?», preguntó la crítica italiana mientras Esperanza servía el segundo tiempo con movimientos que parecían danza profesional. En restaurantes de nivel Michelin, especialmente en Europa, cada región tiene protocolos específicos desarrollados durante siglos. Esperanza explicó mientras ajustaba la temperatura del vino con precisión milimétrica. En Francia, aprendes la elegancia clásica parisina. En Italia, la pasión refinada de Emilia-Romagna. En España, la innovación vanguardista catalana. Ricardo se había quedado paralizado observando. Durante 20 años, había presumido de ofrecer el mejor servicio de la ciudad, pero lo que estaba presenciando superaba cualquier cosa que hubiera visto en su carrera. No era solo competencia técnica, era virtuosismo absoluto. «¿Qué encontraste exactamente en nuestro restaurante?», preguntó el crítico alemán, claramente curioso sobre la evaluación profesional de Esperanza.
Esperanza hizo una pausa, observando alrededor del comedor con ojos que ahora todos reconocían como los de una experta evaluando un establecimiento, potencial extraordinario mal dirigido, respondió diplomáticamente. Instalaciones excelentes, productos de calidad superior pero protocolos de servicio inconsistentes y falta de cohesión en la experiencia gastronómica total. Su evaluación era devastadoramente precisa. Ricardo se dio cuenta de que en 5 minutos Esperanza había identificado exactamente las debilidades que él había estado tratando de ignorar durante años. ¿Y la solución?, don Aurelio preguntó, claramente fascinado por las posibilidades. Entrenamiento sistemático del personal en protocolos internacionales, reestructuración del timing de servicio y elevación del conocimiento sobre maridajes y técnicas. Esperanza explicó mientras presentaba el tercer tiempo con una descripción técnica que dejó a los críticos impresionados. También implementación de estándares Michelin en todas las operaciones. La mención de estándares Michelin hizo que todos los empleados intercambiaran miradas. Esos estándares representaban el nivel más alto posible en la gastronomía mundial. ¿Estás segura de que eso es posible aquí?, Ricardo preguntó, su voz temblando entre esperanza y terror. Esperanza lo miró directamente, y por primera vez, él pudo ver no solo tristeza en sus ojos, sino también una determinación feroz. Señor Vega, he trabajado en cocinas donde un solo error significa la pérdida de estrellas que tomaron décadas conseguir, dijo firmemente. He servido a presidentes realeza europea y críticos que pueden cerrar restaurantes con una palabra. Transformar este lugar en algo extraordinario no solo es posible, es inevitable si se implementan los protocolos correctos. Los 5 críticos habían dejado de disimular su fascinación. El francés se dirigió directamente a Ricardo. Monsieur Vega, ¿se da cuenta del calibre de la profesional que tiene servindo en su restaurante? Yo, Ricardo balbuceó, completamente abrumado por la situación. Esta señorita ha demostrado conocimientos y técnicas que hemos visto solo en los mejores restaurantes de París, Nueva York y Milán, continuó la crítica francesa. Su manera de presentar platos, sus conocimientos de maridaje, su protocolo de servicio, todo es de nivel Michelin Guide, la italiana añadió. En 30 años evaluando restaurantes mundialmente, raramente hemos presenciado servicio de este calibre fuera de establecimientos con 3 estrellas. Ricardo sintió como si estuviera viviendo un sueño surrealista. Lo que había planeado como la humillación más épica de su carrera se había transformado en la validación más extraordinaria del talento de alguien que había subestimado grotescamente. ¿Ya terminaste?, Ricardo preguntó a Esperanza, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía disimular. Casi, Esperanza respondió, dirigiéndose hacia el área de postres. Ahora viene la parte más importante. Se dirigió hacia la estación de postres con movimientos que revelaban conocimiento íntimo de técnicas de alta repostería. Sus manos trabajaron con ingredientes como si fuera una chef pastelera profesional, no solo una mesera. ¿Estás preparando los postres?, Sebastián preguntó, incrédulo. En restaurantes Michelin, el personal de servicio debe conocer cada técnica culinaria para poder explicar procesos a comensales. Esperanza explicó mientras creaba presentaciones que parecían arte moderno, especialmente en repostería, donde la temperatura y timing son críticos. Los postres que presentó 5 minutos después no solo eran visualmente espectaculares, sino que incorporaban técnicas de cocina molecular que ningún empleado del restaurante sabía cómo ejecutar. El crítico de Sagat probó su postre y se quedó completamente silencioso por varios segundos. Esto está al nivel de Le Bernardin, finalmente murmuró, porque uso las mismas técnicas que aprendí allá. Esperanza confirmó tranquilamente. El silencio que siguió fue la capitulación completa de todas las dudas. Los 5 críticos más exigentes del mundo habían confirmado lo que ya era obvio. Esperanza no solo había atendido perfectamente la mesa 7, había demostrado un nivel de competencia que superaba cualquier cosa que existiera en la ciudad. Ricardo miró alrededor del restaurante, observando las expresiones de asombro absoluto en los rostros de sus empleados. Se dio cuenta de que acababa de presenciar no solo una demostración técnica extraordinaria, sino una lección de humildad que cambiaría su vida para siempre.
3 semanas después del día que había cambiado todo, el Palacio Dorado era prácticamente irreconocible. Lo que antes había sido un espacio dominado por la arrogancia masculina y la competencia tóxica, se había transformado en un ambiente de aprendizaje colaborativo que ningún empleado había experimentado jamás en sus carreras. Ricardo llegaba cada mañana a las 6 en punto, 2 horas antes de su horario habitual, no para ejercer control como había hecho durante 20 años, sino para recibir lecciones de servicio de Esperanza. La imagen del dueño millonario del restaurante más prestigioso de la ciudad, tomando notas como un estudiante de primer año, habría sido cómica si no fuera tan profundamente inspiradora. «Buenos días, profesora», Ricardo saludó a Esperanza mientras ella organizaba los materiales de entrenamiento que había preparado para la lección del día. El título de profesora había surgido naturalmente después de la primera semana, cuando Ricardo se dio cuenta de que las explicaciones de Esperanza tenían la estructura y profundidad de clases universitarias de gastronomía avanzada. «Buenos días, Ricardo». Esperanza respondió con una sonrisa que había perdido toda la cautela defensiva de sus primeros días. «Hoy vamos a hablar sobre protocolos de servicio para vinos de guarda, específicamente cómo identificar defectos sutiles que pueden arruinar experiencias gastronómicas completas». Ricardo abrió su cuaderno, un objeto que no había usado en décadas, pero que ahora era su compañero constante. Cada página estaba llena de diagramas, técnicas de servicio y conceptos que Esperanza le había enseñado. «¿Recuerdas el error que cometimos con el vino Borgoña la semana pasada?», Esperanza preguntó mientras preparaba copas para una degustación práctica. «Asumimos que la temperatura de bodega era apropiada sin verificar la temperatura óptima específica para ese vintage». Ricardo recitó, demostrando que había estado absorbiendo cada lección. «Exacto, y ese tipo de error es común incluso en restaurantes de alto nivel, porque requiere un cambio fundamental en cómo aproximamos cada servicio». Esperanza explicó, «En Le Bernardin cada vino es tratado como un individuo único, incluso cuando provienen del mismo viñedo y año». La metodología que Esperanza estaba enseñando era revolucionaria para el equipo del restaurante. Durante años habían operado bajo protocolos estandarizados que funcionaban para la mayoría de situaciones, pero fallaban espectacularmente con vinos excepcionales o comensales conocedores. «¿Y cómo aplicamos eso aquí?», Ricardo preguntó, genuinamente fascinado por las posibilidades. «Empezamos cambiando nuestra reputación en el mercado gastronómico», Esperanza respondió, abriendo una carpeta llena de contactos que había estado desarrollando durante las últimas semanas. «He estado hablando con antiguos colegas sobre la posibilidad de traer eventos gastronómicos internacionales a este restaurante». Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Durante 20 años había soñado con tener conexiones en el mundo de la alta gastronomía internacional, pero nunca había sabido cómo acceder a esos círculos exclusivos. «¿Qué tipo de eventos?», preguntó. «Inicialmente, cenas de maridaje con winemakers europeos», Esperanza explicó, mostrando emails y documentos de contacto. «Hay 3 chefs con estrellas Michelin que estarían interesados en colaboraciones si demostramos competencia a ese nivel». La visión era emocionante, pero Ricardo sabía que había desafíos prácticos enormes. «¿Nuestro equipo actual está preparado para ese nivel de trabajo? Algunos sí, otros no», Esperanza respondió honestamente. «Don Aurelio tiene la experiencia y sabiduría para adaptarse rápidamente. Fernando, Diego y Sebastián tienen habilidades básicas sólidas, pero necesitan reeducarse en protocolos de precisión. ¿Y los otros empleados? Esa es la parte más interesante». Esperanza sonrió. «He estado observando a todo el equipo durante estas semanas y hay talento que tú nunca habías notado». Ricardo levantó las cejas, sorprendido. «¿Cómo qué?». «Carlos, el mesero joven que trabaja turnos de tarde, tiene intuición natural para timing de servicio. Con entrenamiento apropiado, podría especializarse en coordinación de menús degustación», Esperanza explicó. «Y Lucía, la hostess que maneja reservaciones, resulta que tiene certificación en sommelier que nunca mencionó porque asumió que no sería valorada aquí». Esa revelación golpeó a Ricardo como un rayo. Lucia había trabajado en el restaurante durante 3 años manejando reservas y recepción, y él nunca había sabido de su educación especializada. «¿Por qué nunca lo mencionó?», preguntó.
aunque sospechaba la respuesta, por la misma razón que yo no mencioné mi experiencia en restaurantes Michelin inicialmente. Esperanza respondió, porque la cultura del restaurante no daba espacio para que ciertos tipos de personas fueran vistas como técnicamente competentes. La crítica era suave, pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que había creado un ambiente donde las personas se autocensuraban, ocultando habilidades y conocimientos porque no encajaban en sus expectativas prejuiciosas. ¿Qué sugieres que hagamos? Revaluación completa del personal, Esperanza respondió, sacando un plan detallado que había estado desarrollando. Entrevistas individuales con cada empleado para entender sus verdaderas habilidades, educación y aspiraciones. Después, redistribución de responsabilidades basada en competencia real, no en suposiciones. 6 meses después del día que había cambiado todo, el Palacio Dorado, Vega y Morales, se había convertido en el primer restaurante de Latinoamérica en recibir una estrella Michelin. La ceremonia de reconocimiento estaba programada para esa tarde, pero Ricardo había llegado temprano, como había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. El espacio físico del restaurante había sido completamente transformado, donde antes había estaciones de servicio individuales diseñadas para competencia entre meseros. Ahora había áreas de trabajo colaborativas, equipadas con tecnología de vanguardia gastronómica. Las paredes estaban decoradas con fotografías de eventos internacionales que habían hospedado, certificaciones culinarias que el equipo había obtenido bajo la tutela de Esperanza, y reconocimientos de publicaciones gastronómicas mundiales. «Buenos días, socia». La voz de Esperanza interrumpió sus reflexiones. Allá no había formalidad en su trato. Habían desarrollado una asociación profesional basada en respeto mutuo y objetivos compartidos extraordinarios. «Buenos días, socia», Ricardo respondió con una sonrisa genuina. «¿Lista para recibir nuestra primera estrella Michelin?» «Más que lista», Esperanza respondió. Pero luego su expresión se volvió más seria. «Aunque tengo noticias que compartir contigo». Ricardo sintió un momento de ansiedad. Durante los últimos meses, las noticias de Esperanza generalmente significaban nuevas oportunidades emocionantes, pero su tono sugería algo diferente. «¿Qué tipo de noticias?» «Le Bernardin me ha contactado», Esperanza dijo, observando cuidadosamente la reacción de Ricardo. «Quieren que lidere su nuevo programa de entrenamiento internacional para restaurantes emergentes y propusieron usar nuestro restaurante como modelo base». El corazón de Ricardo se hundió momentáneamente, pero luego procesó completamente lo que Esperanza había dicho. «Usar nuestro restaurante como modelo». «Exactamente». Esperanza sonrió. El Palacio Dorado se convertiría en el centro oficial de entrenamiento de Le Bernardin para toda Sudamérica. Entrenarían a chefs y personal de servicio de toda la región aquí. La propuesta era tan extraordinaria que la mente de Ricardo luchó por procesarla. Convertirse en centro de entrenamiento oficial de Le Bernardin significaría reconocimiento mundial, contratos millonarios y estatus de élite absoluta en la industria gastronómica internacional. «¿Es eso posible?», balbuceó. «No solo es posible». Esperanza respondió con una sonrisa que irradiaba triunfo. «Es lo que va a suceder. Firmé el acuerdo ayer». En ese momento, don Aurelio entró al comedor principal seguido por el resto del equipo que había evolucionado durante estos meses transformadores. Carlos había completado su especialización en coordinación de servicios complejos y ahora lideraba el departamento de eventos especiales. Lucía había dejado su puesto de hostess para convertirse en sommelier principal. Incluso Fernando, Diego y Sebastián, después de semanas de resistencia inicial, habían abrazado los nuevos protocolos y se habían convertido en especialistas en servicio de nivel internacional. «¿Ya le dijiste sobre Le Bernardin?», don Aurelio preguntó a Esperanza con una sonrisa conspiratoria. «Acabo de hacerlo», Esperanza confirmó. «Y sobre la otra sorpresa», Carlos añadió, claramente emocionado por algo que Ricardo aún no entendía. «¿Qué otra sorpresa?», Ricardo preguntó, mirando entre sus empleados que obviamente sabían algo que él no. Lucía se adelantó, llevando una carpeta oficial que reconoció inmediatamente como documentación gubernamental. «Ricardo, el Ministerio de Turismo aprobó nuestra propuesta para crear la primera escuela de gastronomía internacional del país», anunció,
usando nuestro restaurante como caso de estudio de transformación exitosa. Nuestra propuesta, Ricardo repitió confundido. La propuesta que Esperanza escribió usando nuestro restaurante como demostración de cómo la inclusión y el reconocimiento del talento pueden transformar industrias completas. Don Aurelio explicó: vamos a entrenar a la próxima generación de profesionales gastronómicos. Esperanza añadió: y vamos a asegurarnos de que esa educación esté disponible para todos, sin importar su género, origen social o las suposiciones que otros puedan tener sobre sus capacidades. La visión era tan hermosa que Ricardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. No solo habían transformado un negocio, estaban a punto de transformar una industria completa, creando oportunidades para personas que, como Esperanza, habían sido subestimadas por sistemas prejuiciosos. Cuando la ceremonia oficial de reconocimiento Michelin comenzó esa tarde, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre el viaje extraordinario. Los representantes de Michelin Guide, críticos gastronómicos internacionales, funcionarios gubernamentales y estudiantes de gastronomía llenaron el restaurante. El momento más emotivo llegó cuando Lucía, la ex-hostess convertida en sommelier principal, tomó el micrófono. Hace 6 meses, dijo su voz clara y fuerte, yo era invisible en este restaurante, mi certificación no importaba, mis conocimientos sobre vinos no eran escuchados, mi potencial era ignorado. Hoy lidero el programa de maridajes más sofisticado de la ciudad y entreno a profesionales de toda Sudamérica. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo y Esperanza. Pero lo más importante no son los logros profesionales, es que por primera vez en mi carrera puedo ser completamente yo misma en el trabajo. Puedo usar toda mi educación, toda mi experiencia, todas mis ideas, sin tener que esconder partes de quién soy para ser aceptada. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a irse, Ricardo y Esperanza se quedaron solos en el restaurante, observando el espacio que habían transformado juntos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro?, Ricardo preguntó. ¿Qué? Que dentro de 10 años habrá chefs trabajando en restaurantes Michelin que comenzaron su entrenamiento aquí. Habrá mujeres liderando cocinas porque tuvieron oportunidades que les dimos. Habrá personas de todos los orígenes sociales compitiendo en los niveles más altos, porque les enseñamos que el talento no tiene género, clase social o expectativas predeterminadas. Y habrá líderes empresariales que aprendieron que la verdadera fortaleza viene de admitir debilidades, y que el crecimiento requiere humildad, Esperanza añadió. Mientras el sol se ponía sobre el Palacio Dorado, Vega y Morales, ambos sabían que habían creado algo que trascendía el éxito empresarial. Habían demostrado que la transformación personal era posible a cualquier edad, que los prejuicios más arraigados podían ser superados con voluntad y evidencia, y que cuando el talento verdadero se combina con oportunidad genuina, los resultados pueden superar los sueños más ambiciosos. La mujer que había sido subestimada por ser mujer, en un mundo dominado por hombres, ahora era socia del primer restaurante con estrella Michelin de Sudamérica y líder de programas internacionales de entrenamiento gastronómico. El hombre que había desperdiciado décadas operando con arrogancia e ignorancia, ahora era un líder transformacional reconocido por su humildad y compromiso con la excelencia inclusiva. Juntos, habían probado que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para crecer y nunca es demasiado tarde para convertir nuestros peores momentos en los catalizadores para nuestros mejores logros. La mesa 7 que había rugido de admiración. Aquella noche memorable no solo había marcado el comienzo de una sociedad empresarial extraordinaria, había marcado el comienzo de una transformación que inspiraría a generaciones futuras a reconocer el talento donde otros solo ven diferencias y a encontrar fortaleza en la diversidad de perspectivas y experiencias.